Paola Echequín está en contacto con nosotros, ella es mamá de Beltrán. Beltrán y su historia dio origen a la ley Beltrán. Él falleció por adrenoleucodistrofia, espero haber dicho bien porque es el nombre complicado, una de esas enfermedades raras. Y la ley, en definitiva, lo que plantea es la posibilidad de que una pesquisa, un estudio neonatal pueda permitir anticipar esta situación. Además, bueno, que está la ley y vamos a ver qué falta, ¿no?, para que esta pesquisa se pueda empezar a hacer a todos los bebés que nacen. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, sigue la lucha, ¿no? Contanos primero cómo se ha resignificado el duelo, el dolor, si es que así fue por la muerte de tu hijo, con todas estas iniciativas que han tomado con la familia. Mira, el dolor es algo que no se va a ir nunca, ¿no? Pero nosotros queremos transformar ese dolor en trabajo, en ayuda, y es por eso que estamos luchando de que esta ley, que si bien ya está, se implemente, ¿no? La ley se promulgó el año pasado, en octubre, incluso antes de que Beltrán falleciera. Pero hasta ahora no tuvimos ningún tipo de novedad con respecto a qué se está haciendo para que esta ley eh, tome su curso y se empiece a implementar y se pesquise a los niños recién nacidos, ¿no? Ujú. Contanos un poco, quizás, si bien el caso de Beltrán y su historia fue muy difundida, pero dentro de lo que te permita, digamos, contarnos un poquito la historia de él. Bueno, Beltrán era un niño de lo más sano, de lo más alegre, era como cualquier niño, ¿no? Entre su primera infancia, un nene muy carismático, que le encantaba sociabilizar, ir al parque, hacer todo lo que hace un niño normal, ¿no es cierto? Nosotros desde sus 4 años empezamos a notar que habían cosas que no estaban bien. Y esa es la importancia de un diagnóstico temprano, porque imagínate que Beltrán, nosotros empezamos a ver esas cosas que no andaban bien cuando él tenía 4 años, recorrimos psicólogos, psiquiatras, pediatras, eh, todo. ¿Qué era lo primero que vieron y dijeron esto no está bien? Mira, básicamente lo que nosotros veíamos que no estaba bien es que Beltrán era un nene que de repente no hacía caso. Beltrán de repente empezó a tener miedos, ¿sí? Era un nene al cual le gustaba salir y después no quiso salir más, no te soltaba la mano en la calle, no, o sea, tenía miedos muy fuertes que a nosotros nos hicieron, o sea, nosotros pensamos que podía, desde que estaba teniendo un autismo o algo de estas enfermedades, ¿no? Neurogenerativo. Exactamente, o que tal vez hasta que fue abusado. Nosotros pensamos eso porque imagínate que ser un nene que amaba salir, ir a la plaza, hablar con la gente, de repente le tenía pánico, O sea que ¿no? los primeros cambios fueron de conducta más que físicos. Sí, los primeros cambios son de conducta. Ajá. Por eso también cuesta tanto encontrar el diagnóstico, ¿no? Porque a lo primero que apuntan es o a un autismo o tal vez a un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, o a un trastorno de ansiedad generalizada, que fue lo que a nosotros nos dijeron por último que Beltrán era lo que tenía, digamos, hasta que llegó el momento de su descompensación, que fue en junio del año pasado, ¿sí? Mientras tanto, nosotros tuvimos otras alertas, pero que los pediatras nos pasaban por alto diciendo no pasa nada. Por ejemplo, tenía fiebres muy altas que a él lo dejaban de cama durante 24 horas, dormía 24 horas, y me decían, no, espera, hasta que no sean 3 días de fiebre, ahí vemos un antibiótico. O sea, lo clásico de Claro, cualquier, sí. de la normalidad de un niño y las enfermedades clásicas de los niños también, ¿no? Ujú. Bueno, cuestiones
que cuando Beltrán ya se descompensa, que nos fuimos al hospital pediátrico, eh, ya ahí Beltrán pasó a estar en un coma, a estar intubado, le tuvieron que hacer muchísimos estudios, le sacaron muestra de líquido encefalorraquídeo para ver qué podía hacer, o sea, de todo. Querían obviamente descartar otras cosas, ¿no? Claro. Desde una meningitis, porque sí era verdad que lo primero que notaron cuando le hicieron una tomografía es que su cerebro estaba muy inflamado. Ujú. Bueno, posterior a eso, al otro día una resonancia y ese mismo día un vuelo sanitario a Buenos Aires, nosotros sin entender nada, obviamente, tratando de que sobreviva en ese vuelo sanitario, porque imagínate, iba sedado, intubado, con médicos que lo iban bombeando, porque obviamente no se puede trasladar un equipo eléctrico, era todo manual, fue muy duro, un vuelo de 3 horas, llegamos, ambulancia y traslado directo al FLENI. En el FLENI nos dieron el nombre y apellido de lo que nosotros hace 2 años veníamos buscando, que es esta cruel enfermedad llamada adrenoleucodistrofia. Ahí llegó el Así, diagnóstico por primera vez. ahí llegó el diagnóstico por primera vez, ¿Y qué exactamente. es la adrenoleucodistrofia, Paola? La adrenoleucodistrofia es una enfermedad neurodegenerativa que le va quitando de la sustancia blanca. La sustancia blanca del cerebro es la que hace que funcione todo el sistema neuronal, digamos, ¿no? Y en el caso de esta enfermedad, lo que va haciendo es va quitando la mielina de las neuronas, es decir, los receptores de electricidad de las neuronas, y eso hace que vayan perdiendo las capacidades que el cerebro dicta, ¿no? Por eso va perdiendo un montón de cosas demasiado rápido en el caso de Beltrán. Cuando a nosotros en el FLENI nos dan el nombre y apellido de esta enfermedad, lo primero que nos dijeron, de una manera muy poco humana, fue, bueno, el pronóstico de Beltrán no es bueno, no hay nada para hacer, denle la vida más feliz que puedan, Beltrán de a poco. Y fue literal, Beltrán se apagó de a poco, o no tan de a poco, al mes ya no veía ni escuchaba, ya cerca de fin de año ya no podía caminar, no tenía más fuerza para caminar, se le empezaron a atrofiar las manos, como la imagen que están viendo, se le empezaron a atrofiar las extremidades, tenía unas espasticidades terribles, que es cuando se pone totalmente rígido, se ponen rígidos los músculos, eso Claro, le sí. generaba muchísimo dolor. En diciembre ya no pudo comer más, perdió el habla, bueno, perdió la capacidad de la deglución, por ende tenía que estar con una sonda nasogástrica para alimentarse. Y bueno, se sabía que una vez que él empezaba con una sonda nasogástrica, el mayor temor era que se broncoaspire. Claro. Porque obviamente, porque además de perder todas las capacidades básicas, como se ve ahí, que ya no podía caminar, no podía mantener su cabeza, no podía nada, también todos sus órganos se iban enlenteciendo, ¿no? Entonces ya su sistema digestivo tampoco funcionaba correctamente, su sistema respiratorio no funcionaba correctamente. Y bueno, llegó la temida broncoaspiración, que eso le generó una pulmonía bilateral de la cual no se iba a recuperar y que fue ahí donde nosotros decidimos ya no invadirlo más y que se vaya cuando tenía que ser, digamos, ¿no? Porque tampoco tenés mucha opción, o sea, si nosotros pedíamos que le pongan, que lo intuben nuevamente y que pase por todas esas situaciones tan traumáticas,
eso no nos iba a devolver a nosotros al niño que ven en la foto en este momento, ¿no? O sea, Beltrán ya estaba totalmente, había perdido todo. O sea, lo único que le faltaba perder era que su corazón deje de Dejar de funcionar. latir, ¿no? Claro. Y bueno, lamentablemente eso pasó el 19 de enero de este año. Paola, decías la lucha por la ley se fue dando casi en paralelo a esto, ¿no? Que estás contando, esto que de manera inhumana te dijeron se va a ir apagando a poquito y salió la ley. Contanos un poco, esta ley, ¿qué prevé? Mira, lo que pide esta ley es que se incluya en la pesquisa neonatal, que por ley hay que hacerle a todos los recién nacidos en todo el Estado argentino, digamos, es una ley nacional esta, ¿no? Nosotros, por suerte, tuvimos la gracia de que acá en Corrientes salga una ley provincial, ¿no? Si fuese nacional sería todo muchísimo más fácil. Lo que se pide es que se incluya la adrenoleucodistrofia a esa pesquisa, que es con esa misma gota de sangre que se le saca al recién nacido, que ya se estudian 7 enfermedades, se pueda estudiar también si el niño tiene adrenoleucodistrofia, ¿sí? Eso, en caso de que suceda, te da una ventana de oportunidades que de otra manera no la tenés, porque siempre se llega tarde al diagnóstico. Si bien es una enfermedad que no tiene cura, tiene tratamiento. Es más, si bien, a ver, ahora hasta existe un jarabe que Beltrán lo tomó, que estaba en una etapa experimental, que a Beltrán obviamente que no le sirvió porque su enfermedad ya estaba demasiado avanzada. Hay un jarabe que en los inicios de la enfermedad hasta la puede detener el desarrollo de esta todas pérdida de este material blanco que nos decías, es decir, puede frenar la pérdida, o sea, no se cura, pero podría ser. Y decías, es con un análisis de sangre permite determinar la enfermedad, si está presente o no. Exactamente. O sea, no es un tratamiento muy invasivo para los niños, ¿no? No, para nada. Es la misma gotita de sangre que le sacan a todos los recién nacidos, donde ya se estudian 7 enfermedades. Claro. Y nosotros lo que solicitamos es que se incluya esta. Que se incluya esta, y además, incluyendo la adrenoleucodistrofia, se pueden incluir muchísimas enfermedades más, como la atrofia medular espinal. O sea, hay un montón de enfermedades que se pueden diagnosticar desde el nacimiento. Nos decías, Paola, que a vos te llegó recién cuando fuiste a Buenos Aires al instituto. ¿Hay laboratorios acá en Corrientes que puedan determinar, digamos, no sé si se hace mediante reactivos, no sé cómo se hace el diagnóstico una vez que tenés esa gotita de sangre? ¿Hay equipo suficiente para determinarlo? Mira, sabemos que hay equipo, porque eso sí nos han informado, que hay equipos para hacerlo. El tema es que hay que capacitar, hay que investigar, hay que invertir también, porque si bien son estudios tal vez de rutina en otros países del mundo, acá lamentablemente no. Entonces lo que se necesita es que por lo menos desde el Estado nos digan, bueno, nos estamos interesando, nos queremos capacitar. Nosotros brindamos la posibilidad de que la gente se capacite en Estados Unidos, donde está la creadora del método de estudiar en sangre seca esta patología. Y bueno, la verdad es que por parte del Estado no tenemos respuesta. Hasta ahora, más allá de la ley. Hasta ahora Te pregunto, no hemos tenido una respuesta positiva. Paola, si alguien tuviera que hacerse este examen en forma particular, ¿podría hacerlo? ¿Y qué costo tendría? Mira, el examen acá en Corrientes, si bien hay laboratorios que te lo hacen, a nosotros nos recomendaron
que es el que te termina de dar el apellido y después hay que hacer genéticos y demás, pero eso es ya cuando la enfermedad está presente, ¿no? En Buenos Aires tranquilamente se puede hacer, es más, los laboratorios tienen convenio con laboratorios de Buenos Aires, te hacen la muestra de sangre acá y se envía a Buenos Aires, digamos, como siempre. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Eso no quiere decir que acá no se pueda hacer, pero vuelvo a lo mismo, capacitación, concientización, ver que realmente es algo necesario y no solamente para la patología que tuvo Beltrán. Beltrán no fue el único caso en Corrientes, está Leonel también, que falleció en pandemia, que también tenía adrenoleucodistrofia y no sabían cómo tratarlo. Pero más allá de la ley, nosotros lo que queremos concientizar es que también se necesitan que los médicos se pongan un poco las pilas con respecto a lo que son las enfermedades poco frecuentes, porque nosotros llegábamos al hospital pediátrico y Beltrán era la papa que quemaba. O sea, no sabían cómo tratarlo, no sabían, o sea, realmente fue un trabajo desgastante el que nosotros tuvimos durante los 7 meses, porque Beltrán varias veces estuvo en el hospital. Y me parece que falta mucha capacitación por parte de los médicos, ¿no? De hecho, nosotros estuvimos 2 años tratando de que alguien nos dé una respuesta y la respuesta nos dio Buenos Aires, no nos dieron acá. Por eso te preguntaba si acá había todo, es decir, está la ley, mañana dicen, bueno, a partir de mañana se empiezan a hacer estas pesquisas en todos los recién nacidos. Decía, no, es un camino, tienen que capacitarse, tiene que... Por supuesto, por supuesto. Y esa es la lucha que ustedes están emprendiendo. Claro, o sea, nosotros lo que pedimos es, bueno, a ver, sabemos que mañana no van a sacar la pesquisa y ya vamos a tener un resultado, pero por lo menos que empiecen a interesarse en esto. Que empiece ese camino a ser transitado. Que empiece ese camino a ser transitado. Por ahí ni siquiera yo pueda ver que el primer niño pesquisado de adrenoleucodistrofia es lo que me queda de vida, digamos, ¿no? Pero por lo menos que se empiece, que se preocupen. La salud es lo más importante. Y cuando te toca, porque a veces uno es ciego a esto, pero cuando te toca y es tu hijo, es un todo. A nosotros se nos fue un niño cuando era tan feliz y tan sano, y es una familia que queda destrozada. Es una familia, son abuelos, son hermanos que quedan destrozados. Y lo peor de esto es que no es que a nosotros nos cayó la información de arriba, nosotros la estuvimos buscando durante 2 años. Claro, hasta sí. Paola, te mando un abrazo, muchas gracias por compartir. Está la solicitud, está en change.org, están juntando firmas, son todas iniciativas, ¿no? para visibilizar y, como dice ella, para empezar a transitar este camino que puede ser más largo, menos largo, pero que hay que empezarlo, ¿no? Para que se puedan incorporar estos estudios y que cualquier familia pueda tener herramientas de antemano para prever, para tratar, para buscar información si es que le toca, porque como bien decía, a cualquiera, digamos, te toca y te enterás cuando te toca. Son difíciles de prever estas situaciones, pero obviamente detectadas a tiempo hay mucho más que se puede hacer. Paola, te mando un abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por interesarse en esto y hacerlo más visible. Gracias. Bueno, Paola Chequín es la mamá de Beltrán, ella contó, digamos, la historia. Algo que, a ver, cuando un chico tiene estas llamadas enfermedades raras, una de las cosas que cuesta mucho es llegar al diagnóstico. Exacto. Son enfermedades raras, como su nombre lo indica, entonces cuesta mucho a la familia llegar al diagnóstico y muchas veces cuando se llega es tarde. Entonces ella decía, yo sé que por más que mañana, no sé, se haga todo, no va a salir el primer bebé que nazca pesquisado porque no se puede. Pero empezar, y bien decía, de considerar cuando hay casos así que no tienen respuesta, que podría estar dentro de estas enfermedades raras. No debe ser fácil diagnosticarlas, pero empezar a caminar este camino. Son las 9 ya de la mañana, sí, Tere. Y hacemos la pausa, pero venimos en un ratito, amigos. Queda 1 hora de equipo de noticias. No se vayan.